Mi nombre es Olivia, tengo 67 años. Y puedo decirte algo, sin miedo a equivocarme, amar a un hijo es la misión más hermosa menos y también la más solitaria que una mujer puede recibir. Crié a Rogelio, sola ala, en una casita pequeña con techo de lámina y corazón de barro. Nunca tuvimos mucho, pero dentro de esas paredes cabía un mundo entero. Todo lo que hacía era por él cada día. Limpiaba casas de noche. Y aun cuando el cuerpo pedía descanso, mi amor por él me hacía levantarme más temprano al día siguiente. No había lujos en nuestra mesa, pero había presencia. Rogelio siempre tuvo el plato lleno, aunque para eso yo fingiera que ya había comido. Yo decía, come, hijo, mamá no tiene hambre, y aguantaba el estómago con una sonrisa. La verdad es que esa sonrisa estaba hecha de fe y compasión. Yo creía que si él estudiaba, si se convertía en alguien en la vida le iba a sonreír, y le sonrió. Entró a una buena universidad en Guadalajara, se graduó, abrió una empresa, compró un coche importado, se volvió un hombre respetado. Pero, con el tiempo, su éxito empezó a dolerme a mí. Primero venían las excusas. Mamá, esta semana está muy pesada. Después, las llamadas se volvieron mensajes, y los mensajes, silencio. Yo trataba de no sentirme herida, ¿sabes? Me repetía a mí misma que era normal, que estaba ocupado, que era el precio de la victoria Sensha. Lo sentía en el corazón de madre, ese que no engaña. La casa se fue quedando más vacía, la radio sonaba sola, y su silla en la mesa se fue convirtiendo en un adorno triste de nostalgia. Es como si la humildad que heredó de mí hubiera sido devorada por un mundo donde no caben las raíces. Aún así, nunca dejé de orar por él. Cada noche, sentada en la terraza con el rosario en la mano, le pedí a Dios, protege a mi niño. Y que nunca se olvide de dónde viene. Pero, en el fondo, algo me decía que ya estaba olvidando. Y aún así, mi corazón insistía en creer. Tal vez, quién sabe, algún día volvería. O al menos me llamaría. Fue en esa mezcla de fe y soledad que algo dentro de mí empezó a querer cambiarlo todo, y fue ahí cuando una idea atrevida comenzó a nacer en mi pecho. Después de que Rogelio se mudó a Guadalajara, mi vida aquí en San Cristóbal de las Casas quedó más silenciosa que nunca. La casa todavía tiene el mismo olor a café recién hecho. La cortina floreada en la ventana y el tendedero lleno de ropa secándose al viento. Pero lo que más se repite por aquí es el silencio. Ese que llega despacio y se sienta a tu lado sin pedir permiso. La soledad tiene eso. No hace ruido, resuena. Todos los sábados preparo el almuerzo como si él fuera a llegar en cualquier momento. Pongo la mesa con 2 platos, el suyo siempre del lado de la pared, como le gustaba. Es un ritual que solo entiende quien llamo a alguien al punto de esperar, incluso sin ninguna promesa. A veces hablo sola. Digo, hoy hay frijoles bien sazonados. Rogelio, ¿cómo los pedías cuando eras pequeño? Y, mira, hay días en que esa conversación inventada es el único sonido de la casa. La fe se volvió mi compañía más fiel. El rosario, que antes rezaba por protección, ahora lo uso para pedir presencia. No culpo a Rogelio, no, él es un buen mucho, solo está demasiado ocupado para recordar de dónde viene. La humildad vive aquí conmigo, esperando una llamada que no llega. Y es en ese tiempo largo entre un recuerdo y otro que el corazón se va apretando hasta que un día pide actuar. La primera vez que vi a Vivian fue por una foto que Rogelio me mandó al celular. Hermosa, elegante, sonrisa contenida y mirada de quien ya ha visto el mundo entero. Parecía una de esas mujeres de telenovela, ¿sabes? Ropa fina, cabello impecable y una postura que no combina con silla de terraza ni café colado en tela, lo sentí al instante. Mi sencillez no cabía en su mundo. Con él, me di cuenta de que mi nombre fue desapareciendo de sus conversaciones. Pia no le gustan mucho los barrios pobres. Mamá no está acostumbrada.
me decía él. Al principio fingía que no dolía. Pareidolia. Era como si mi historia, la misma que lo hizo el hombre del que ella se enamoró, ahora fuera un defecto. Como si la humildad se hubiera vuelto vergüenza. Y eso corta profundo. Hubo un domingo en que me dijo: «Mamá, no voy a poder ir este mes. Tenemos una cena con inversionistas». Yo sonreí, le deseé suerte y colgué el teléfono despacio. Por dentro, mi corazón gritaba, pero por fuera, me mantuve firme. La compasión que uno siente por quien ama hace que uno se trague sapos con sabor a oración. Y ahí entendí que Vivian tal vez no me había dicho nada directamente. Pero ya me estaba quitando del camino de él. Durante mucho tiempo insistí. Llamaba en los cumpleaños, en los días festivos, incluso en días normales, solo para escuchar su voz. A veces quien contestaba era Viviane, voz fría, casi ensayada. «Rogelio está en reunión, señora». ¿Puedo tomar el recado? Yo decía que no hacía falta, que era solo nostalgia. Y colgaba con ese nudo en la garganta que una no le cuenta a nadie. Hubo un día en que escribí una carta. Tuve el olor de los frijoles, el recuerdo de él corriendo por la calle de tierra, el miedo que tenía de morir sin volver a verlo. Escribí con la letra temblorosa, doblando con cuidado y guardándola en la cajita de las cosas que no tuve valor de enviar. Terminé escribiendo varias. Las guardé todas en un cajón que se volvió un pequeño altar de esperanza. También intenté visitarlo. Tomé el autobús a Guadalajara una vez, pero me bajé a mitad del camino. Me dio vergüenza llegar sin avisar, miedo de incomodar, miedo de ser rechazada. Las madres sienten eso, ¿sabes? Cuando el hijo ya no tiene espacio para ella en su vida, el corazón lo siente antes de que el cuerpo llegue. Y cada intento que falla va dejando un pedacito de una atrás. Un domingo cualquiera desperté con el corazón inquieto, de ese modo que solo una madre entiende. El cielo estaba despejado, el olor de la albahaca subiendo del huerto, y una voz dentro de mí diciendo, «Ve». Y preparé el arroz bien suelto, los frijoles bien sazonados, el guiso de carne que él amaba desde pequeño. Guardé todo en un recipiente de aluminio, cubierto con el mantel bordado que mi madre me dio cuando me casé. Me puse mi mejor vestido, el de florecitas pequeñas. Fue como vestirme de valor. Tomé mi bolsa de cuero vieja, la Biblia, el rosario y el papelito con su dirección allá en Guadalajara. El viaje era largo, pero mi corazón iba ligero, cargado de esperanza. Cada kilómetro parecía un paso hacia el abrazo que yo soñaba. Y mira, no hay soledad que resista a la fe de una madre en busca de su hijo. En Ellis, una muchacha me preguntó si iba a visitar a la familia. Yo dije, voy a ver a mi niño. Ella sonrió, y yo también sonreí, con los ojos llenos de lágrimas. No avisé, no mandé mensaje, no pedí permiso. Porque una madre, a veces, solo quiere sorprender al hijo con comida caliente y nostalgia antigua. Eso era exactamente lo que yo llevaba en las manos y en el pecho. Llegué al condominio mirando todo con el corazón apretado. Tan distinto de nuestro barrio en San Cristóbal. Por todo, cámaras en cada rincón. Parecía que hasta el aire era pesado para quien llegaba en chanclas y con una olla en la mano. Toqué el interfono con los dedos temblorosos y hablé con voz dulce. «Soy la mamá de Rogelio, hija. Solo vine a dejarle su comida». El otro lado. Y después una frialdad que me heló el pecho. Vivian apareció con los ojos ocultos tras unos lentes oscuros y un tono de desprecio que nunca había escuchado en mi vida. Miró el recipiente como si fuera basura. Intenté explicar, dije que era el guiso de carne que a él tanto le gustaba, pero ni siquiera me dejó terminar. Tomó el envase con 2 dedos y, sin pestañear, lo volcó todo en la banqueta. Mi corazón se detuvo ahí. Cuando me arrodillé para recogerlo, sentí el chorro de la manguera golpeándome con violencia. La comida escurriendo por el suelo, el vestido mojado pegándose a mi cuerpo, y ella todavía gritó, «Está ensuciando la entrada»,
yo no reaccioné. Solo murmuré, Dios la bendiga, hija, porque sí respondí a Serial. Me levanté con dignidad y los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que en aquel lugar tan elegante, la compasión era un artículo de lujo. Y fue justo en ese instante que escuché el sonido que lo cambió todo, el coche de Rogelio deteniéndose ahí enfrente. Cuando el auto se detuvo, yo aún estaba de rodillas, tratando de juntar lo que se podía del almuerzo que había preparado con tanto cariño. Mis dedos, arrugados y temblorosos, recogían los trozos de carne del suelo, como quien intenta pegar un corazón roto. Y entonces escuché su voz, mamá, ese sonido, grasa, choque, dolor, todo mezclado en un grito que salió débil, pero me rasgó el alma. Me levanté despacio, apretando el recipiente abollado contra el pecho. No quería que me viera así, mojada, humillada, pequeña, pero me vio y en sus ojos vi algo cambiar. Fue como si, en un segundo, todo ese mundo de lujo en el que vivía se hubiera derrumbado. Al principio no dijo nada. Solo se quedó parado, con las flores en la mano cayendo lentamente al suelo. Viviane intentó explicar, con esa voz ensayada suya. Esta señora apareció haciendo un escándalo, pero Rogelio ni siquiera la miró. Sus ojos estaban puestos en mí. Y allí, entre los restos de comida en el suelo y el portón aún abierto, algo se rompió dentro de él, una grieta que yo sabía que no venía de la vergüenza, venía de la culpa y quizá, solo quizá, ahí empezaba a nacer un nuevo Rogelio. El silencio duró apenas lo que un suspiro. Después de eso, Rogelio dio un paso al frente. Pasó el brazo por mis hombros como hacía cuando era niño y dijo, ¿estás llamando basura a mi madre? Viviane incluso intentó reír, diciendo que yo estaba exagerando, que solo era una visita inconveniente. Pero él no la dejó continuar. Su voz ahora era firme, como hacía mucho tiempo que yo no escuchaba. Te pasaste de los límites, Viviane. Ella es mi madre. Fue ella quien lavó mi uniforme, quien cosió mis libros, quien vendió la máquina de coser para que yo pudiera estudiar. Parecía despertar de un trance, como si el golpe que la vida le dio hubiera sido ver a su propia madre arrodillada en el suelo, empapada por una manguera de jardín. Y por más que ella intentara desviar, justificar, manipular, él ya había visto demasiado. Cuando intenté interrumpir y pedir calma, él me tomó la mano con cuidado y dijo, «Usted ya no necesita callarse por nadie, mamá». Y en ese momento entendí, el niño que crié con tanto esfuerzo ahora se levantaba por mí. La humildad que parecía haber perdido reapareció en sus ojos llenos de lágrimas. Y allí, en medio de aquel condominio lleno de estatus, el respeto estaba siendo devuelto pedazo a pedazo. «Vámonos a casa, mamá». Esas fueron sus palabras, dichas en voz baja, pero con una fuerza que hizo estremecer mi corazón. Dudé, claro. Pensé en el alboroto, en el escándalo, en lo que dirían los vecinos de ese condominio. Pero él me miró como diciendo, «Ya no importa». Recogió del suelo mi bolsita mojada, los restos del recipiente, y juntos cruzamos el portón. Dentro del coche, el silencio era más fuerte que cualquier conversación. Sus manos temblaban en el volante, y la mirada perdida en la carretera dejaba claro que algo estaba removiéndose por dentro. Yo no pregunté nada. Solo apreté el rosario entre los dedos y recé en voz baja, agradeciendo que aún recordara el camino de regreso. El viaje hasta San Cristóbal de las Casas nunca pareció tan largo y tan necesario. Cuando entramos a mi calle, frenó despacio. La casa estaba igual, el portón torcido, olor a jabón en el aire, albahaca en la ventana. «Aquí todavía huele a infancia, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa triste. Yo solo asentí con la cabeza, porque en ese instante supe que no solo me estaba llevando a casa, estaba regresando conmigo. Un regreso que ni él sabía cuánto necesitaba. En los primeros días, durmió en el sofá de la sala, con el ventilador haciendo ruido y el canto de los grillos afuera. Dijo que necesitaba ese silencio.
Empezó a abrir cajones, a revolver álbumes de fotos, y en uno de ellos encontró las cartas que yo nunca tuve valor de enviar. Leyó cada una en silencio, con los ojos húmedos recorriendo línea por línea, como si el tiempo pudiera remendarse con papel y tinta. Un día, sentado a la mesa con una taza de café, me dijo: «Mamá, ella me alejó de ti y yo lo permití». No había odio en su voz, Taisa. Contó que Vivian se burlaba de mi acento, escondía los regalos que yo enviaba e incluso cambió mi número en su celular por otro nombre. Yo escuché todo en silencio, con el corazón apretado, pero sin sorpresa. Las madres sienten, recuerdas, siempre sienten. Lloramos juntos esa mañana. Y allí, entre las lágrimas y el olor del pan en el horno, comenzó algo nuevo. No tuve que reclamar nada. Solo escuché, acaricié su cabello como cuando era niño y dije: «Ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Y fue en ese espacio de reconexión, entre historias antiguas y verdades reveladas, que la compasión reapareció, firme, viva y lista para reconstruirlo todo. Nunca imaginé que un día mi hijo volvería a barrer el patio donde jugaba fútbol. Pero ahí estaba él, camiseta vieja, chanclas en los pies, limpiando hojas secas y diciendo: «Esta casa merece un arreglo». Cambió el techo que siempre goteaba, arregló la cerca torcida y hasta pintó la pared de la cocina de amarillo. Para que quede más alegre, mamá dijo. La humildad que reencontró se volvió acción. En los almuerzos, me pedía que le enseñara todo otra vez. Cómo sazonar el pollo, cómo dejar el arroz suelto, incluso cómo hacer té de anís de la manera correcta. Era hermoso ver a ese hombre hecho y derecho pidiendo recetas como un niño curioso. Las conversaciones volvieron. Hablamos de su infancia de Smith, de las noches en que yo me quedaba despierta esperándolo volver de la escuela. La comida se convirtió en un puente entre la nostalgia y el presente. También empezó a cuidar de mi salud. Me llevó al médico. Compró los medicamentos que yo venía racionando para no pesar en el presupuesto. «Ahora déjamelo a mí, mamá», decía. «Vaya, no por necesidad, sino por gratitud». Porque cuando el amor reaparece, no grita, sirve con delicadeza. Y fue ahí, en la rutina sencilla de nuestro hogar, donde vi brotar algo que ni el tiempo ni el dolor lograron borrar. Todo empezó con un plato extra de arroz y frijoles. Rogelio sugirió: «Mamá, ¿por qué no cocinar un poco más y ofrecerlo a quien lo necesite aquí en el barrio?». Yo sonreí, con ese orgullo escondido en el pecho, y al día siguiente hice 2 ollas. Colocamos una mesita en la banqueta con un cartel escrito a mano: «Rincón del respeto, pague lo que pueda o nada». Y así nació un lugar donde la compasión era el principal condimento. Pronto los vecinos empezaron a llegar. Primero tímidos, después confiados. Algunos traían alimentos para ayudar, otros se sentaban solo a conversar. Rogelio, siempre observador, notó que mucha gente no necesitaba solo comida, sino orientación. Y fue entonces cuando empezó a organizar pequeñas charlas sobre dinero, enseñando a anotar gastos, incluso guardar un poquito cada mes. Lo que más me emocionaba era ver a la gente sencilla sentirse vista. No eran solo platos de comida, eran oportunidades de recomenzar con dignidad. La humildad se volvía puente, la inspiración brotaba en las miradas y el respeto. El respeto se servía junto con el café. Lo que empezó como un gesto de amor se convirtió en un movimiento. Y allí, en esa banqueta que antes era solo silencio, ahora habitaba un propósito vivo. Fue una tarde nublada cuando ella apareció. Yo estaba pelando papas en la terraza cuando vi su silueta detenida en el portón, más delgada, con los hombros caídos y un pañuelo cubriéndole parte de la cabeza, doña Olivia. Dijo, con la voz quebrada. Me detuve. Aquella mujer, antes tan altiva, ahora venía con los ojos llenos de lágrimas y una petición que tardó, pero finalmente llegó. Vivian habló despacio, con la voz entrecortada por el arrepentimiento.
Dijo que estaba enferma, enfrentando un cáncer, y que pensó en mí durante los días en el hospital. Lloró al recordar la forma en que me trató, el orgullo, las palabras duras, las veces que alejó a Rogelio de mí por puro ego. Yo no sabía lo que era el amor de verdad, hasta darme cuenta de que nunca conocí el suyo, y esas palabras tocaron hondo. Por un momento, sentí que mi corazón vacilaba, pero no había odio allí, solo compasión. Porque aprendí que el perdón no es un premio Istar. Vi en sus ojos el peso del arrepentimiento, y eso es más fuerte que cualquier juicio. El destino, a veces, da vueltas que ni los más sabios imaginan. Y allí, entre el dolor y la humildad, nació una oportunidad de recomenzar. Yo podría haberle dado la espalda. Podría haber dicho que ya era demasiado tarde, que no la necesitaba allí, pero no fui criada así. Y tampoco crié a mi hijo para guardar rencor. Miré a Vivienne con el corazón limpio, viendo no a la mujer que me hirió, sino al alma cansada que me pedía refugio. Abrí el portón sin decir una palabra, ella lo entendió. A veces, el perdón vive en el gesto, no en la palabra. Acogí a Viviane dentro de casa apripiante, le puse una manta sobre las piernas y la escuché. Habló, lloró, se quedó en silencio. Y yo solo sostuve su mano. Porque la humildad de quien se equivoca necesita encontrar la compasión de quien decide no devolver el golpe. Y en ese momento, entendí que mi gesto no era solo por ella, era por mí, por Rogelio. Por la paz que siempre quise dentro de esa familia. Los vecinos se enteraron. Algunos pensaron que yo estaba loca, otros se emocionaron. Pero todos reconocieron algo. Allí, en ese rincón sencillo de la calle, estaba ocurriendo algo raro. La sabiduría que nace del tiempo, o sea, del dolor bien vivido. Y cuando Vian me llamó mamá por primera vez, con la voz temblorosa y sincera, sentí que el respeto finalmente había encontrado su hogar entre nosotros. Sí, Viviane solo observaba. Se sentaba en el banquito de la banqueta. Se quedaba allí calladita mientras Rogelio y yo servíamos los platos, conversábamos con los vecinos. Pero un día, sin que nadie se lo pidiera, se levantó, tomó un cucharón y empezó a servir. Sin maquillaje, sin tacones, con el delantal sencillo que le cosí. Fue ahí cuando comprendí, ella no quería solo perdón, quería pertenecer. Los días fueron pasando y ella empezó a formar parte de todo. Ayudaba en la cocina, limpiaba después del almuerzo, incluso comenzó a dar talleres de planificación familiar para las jóvenes del barrio. La misma mujer que antes le daba la espalda a la sencillez, ahora se sumergía en ella con cuerpo y alma. La inspiración que encontraba allí no venía de la caridad, venía de la sanación, porque servir también es una forma de curarse por dentro. Y, mira, lo más bonito fue ver cómo reaccionó la comunidad. Poco a poco, ella fue recuperando aquello que el dinero no compra, respeto, no por lo que decía, sino por lo que hacía. Su humildad ya no era fingida, era real. Y yo, que un día fui humillada por ella, ahora veía frente a mí a una mujer transformada. Y no hay milagro mayor que ese, ver cambiar de verdad el corazón de alguien. El rincón del respeto fue creciendo sin que nos diéramos cuenta. Empezó con unos cuantos platos, luego llegaron más bancas, más ollas, más historias. Pronto, gente de barrios vecinos venía solo a comer y conversar. El boca a boca se volvió cadena. Rogelio, siempre organizado, decidió formalizar el proyecto. Lo registró como asociación comunitaria y armó un estatuto sencillo, pero lleno de alma. Un día, en medio del almuerzo, me llamó y pidió silencio. Con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo un papel enrollado, me entregó un certificado de fundadora honoraria. Sin usted, nada de esto existiría, dijo. Fue difícil contener la emoción. La vecindad aplaudió, algunos lloraron. Y yo, que siempre me sentí invisible, vi mi nombre escrito a Jignadar.
Fue como si toda aquella soledad del pasado hubiera encontrado una nueva voz. Lo más hermoso es que el homenaje no era solo un gesto simbólico, era reconocimiento. Una forma de mostrar que la sabiduría del fogón, de la terraza y del cuidado silencioso también construye futuro. Yo no necesitaba placa ni ceremonia, pero recibir aquello me hizo entender que mi historia, hecha de humildad y fe, ahora inspiraba a otros. Y eso vale más que cualquier riqueza. Fue Rogelio quien tuvo la idea: mamá, vamos a transformar esta cocina en escuela. Lo que usted sabe vale oro. Al principio me reí. ¿Enseñar qué, hijo? ¿A freír un huevo sin que se rompa la yema? Pero él me miró serio. Dijo que el saber que la vida me dio era demasiado valioso para morir conmigo. Y así nació la cocina escuela Doña Olivia, a nuestra manera sencilla de siempre, con ollas al fuego y el corazón al servicio. Las primeras alumnas fueron mujeres de la comunidad, amasá, jóvenes desempleadas, incluso una abuela de 78 años que quería aprender a hacer pasteles para vender. Enseñábamos desde lo básico, higiene, cortes, sazón, hasta técnicas de economía doméstica, fijación de precios y cómo armar un menú rentable con lo que se tiene en casa. Lo más hermoso, verles brillar los ojos cuando se daban cuenta de que, sí, ellas podían. La cocina escuela se convirtió en un lugar de empoderamiento. Un espacio donde la humildad no era una limitación, donde la inspiración no venía de chefs famosos, sino de la olla de presión chisporroteando en la estufa. Y con cada nuevo grupo nacían más historias. Historias de recomienzo, de superation, de mujeres que antes callaban y ahora hablan con voz firme: yo puedo. Porque cocinar es más que alimentar, es devolver dignidad en forma de aroma. Fue en una de esas tardes en que el sol parece cansado, que Vivian me llamó a la terraza con la mirada baja y el corazón expuesto. Doña Olivia, ¿me acompaña a un lugar? No pregunté a dónde, Tomsa. Me puse el chal y fui. Cuando el coche se detuvo, lo entendí todo. Era la casa de su madre. Un portón sencillo, una terraza silenciosa y un pasado que nunca había tenido el valor de enfrentar. Bien respiró hondo, tocó la puerta y esperó. La señora que abrió tenía los mismos ojos que ella, solo que más marcados por el tiempo y por dolores callados. No hubo discursos ni explicaciones. Solo un abrazo largo, con sollozos ahogados y manos buscándose como si quisieran remendar el tiempo perdido. Yo me quedé a un lado, siendo testigo de algo que conozco bien, el milagro del perdón que llega tarde, pero llega. En el camino de regreso, ella lloraba en silencio. Y yo le dije lo mismo que un día le dije a Rogelio: a veces, uno necesita romperse por dentro para entender lo que realmente importa. La reconciliación entre ellas fue más que un reencuentro de madre e hija. Fue la prueba de que la humildad de pedir perdón y la compasión de aceptar son lo que mueve al mundo. Y así, otro lazo perdido fue cosido, con amor y verdad. Después de todo lo que pasó, Rogelio nunca volvió a hablar de matrimonio. No porque se haya cerrado al amor, sino porque entendió que su corazón ahora latía por otro tipo de compromiso. Una vez me dijo, mientras lavaba los platos del almuerzo comunitario: mamá, creo que nací para esto. Para servir, para devolver. Sinceramente, nunca vi a mi hijo tan en paz. Como si, por fin, hubiera vuelto a casa, por dentro. Empezó a vivir entre ollas, planillas y abrazos. La comunidad se volvió su familia extendida. Los niños lo llamaban tío Ere, los mayores le pedían consejo, los jóvenes venían a aprender con el cómo emprender con ética. Aquel hombre que un día se perdió en el orgullo ahora era referencia de humildad. Ailomo nunca dejó de recordar de dónde venía. El éxito que buscaba lo encontró. Solo que de otra manera. Por las noches nos sentamos en la terraza. A él le gusta escuchar mis historias, mis recetas y hasta mis quejas, y yo lo miro con esa mezcla de gratitud y serenidad. Porque no siempre la vida da vueltas para herir, a veces gira para sanar.
Y fue en esa rueda silenciosa del tiempo donde mi hijo encontró lo que andaba buscando, un propósito. Y con él una paz que ni los años, ni el dinero, ni el dolor lograron borrar. Hoy, cuando miro ese espacio sencillo que un día fue solo una banqueta, me emociono. El Rincón del Respeto se convirtió en más que un proyecto, se volvió un símbolo. Salió en el periódico local, gente de otras ciudades vino a conocerlo. Pero nada me toca más que ver la transformación en las personas, porque no se trata de comida, se trata de dignidad. De mirar a los ojos y decir, tú importas. Los niños aprenden desde temprano que el respeto empieza en casa. Jóvenes que antes se perdían, hoy regresan para ayudar. Mujeres que tenían miedo de hablar, ahora dan clases. Y todo eso nació del amor silencioso de una madre, de la compasión que ella insistió en mantener viva, incluso cuando fue ignorada. Si alguien me pregunta el secreto, yo digo, fe, paciencia y nunca dejar que la humildad muera en el corazón. El legado que queda no tiene placa de bronce ni estatua en la plaza, pero vive en cada olla llena, en cada gesto sencillo, en cada historia reescrita. Y si algún día yo ya no estoy aquí, quiero que sigan sirviendo con una sonrisa, escuchando con atención y cuidándose unos a otros como si fueran de la misma familia. Pork Low Sun. El Rincón del Respeto es la prueba viva de que el amor no grita. Permanece y ahora dime, ¿cuántas veces dejaste para después esa visita? ¿Ignoraste una llamada? ¿Pensaste que mamá siempre va a entender? Tal vez esta historia te haya hecho reflexionar. Porque el tiempo, amigo mío, no espera reconciliaciones, y lo que hoy es orgullo, mañana puede ser arrepentimiento. La vida tiene la extraña costumbre de enseñarnos tarde, pero tú no tienes que aprender de la forma más dura. ¿Hay alguien a quien debas perdonar? ¿Alguien a quien le debas una disculpa o al menos un simple gracias? Entonces, ¿por qué no empezar hoy? A veces, todo lo que alguien necesita es un gesto sencillo, un mensaje, una visita, un abrazo. Rugilio, tú también puedas reencontrar un propósito en aquello que un día dejaste atrás. Déjalo en los comentarios. ¿Qué despertó esta historia en ti? ¿Ya viviste algo parecido? No. En una situación inesperada, quiero leer tu experiencia. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. Porque a veces, no solo cambiamos nuestra vida, también cambiamos la de quien nos escucha.